Muy buenos días. En esta oportunidad, en lo que es Contabilidad Financiera 1, la segunda unidad, vamos a tocar lo que es el método contable. ¿Ya? ¿Qué es el método contable? El método contable es un método que toda empresa debe de llevar de acuerdo a la actividad que realiza. Las operaciones, ¿no?, que se tiene que ver con lo que son compras, ventas y todos los movimientos que realiza la empresa. Como consecuencia de esas actuaciones, su patrimonio se ve alterado y se obtienen resultados, beneficios o pérdidas. La contabilidad financiera es el área contable que se ocupa de emitir información relativa a este tipo de transacciones, proporcionando datos que se refieren principalmente al patrimonio poseído por la empresa en un momento dado y a los resultados generados en cierto periodo de tiempo. A lo largo de todo de todo lo que vamos a hacer, se hará referencia a la contabilidad financiera de las empresas. También tenemos la elaboración de esta información. Se sigue aplicando un método específico que engloba y reúne una serie de postulados e hipótesis concernientes a cómo se captan o perciben los hechos económicos que la entidad realiza. En la observación de la realidad económica prima el principio de dualidad, más conocido como el principio de doble partida. Se valoran las operaciones. Se traducen estas a un lenguaje contable, es decir, cómo se registran contablemente. Se obtienen tras la contabilización de estas transacciones unos estados sintéticos que contengan de manera ordenada datos significativos que muestran adecuadamente y fielmente la realidad económica de la empresa. A este proceso se le conoce con el nombre de la agregación. También tenemos el método contable, ¿no?, que es el conjunto que proporciona de proporciones y convenios, unas veces de carácter conceptual y otras de naturaleza instrumental, que tiene por objetivo o que se desarrolla a través de las siguientes fases. La primera fase es de identificación. ¿Qué es lo que realiza esta primera fase? Los hechos que dentro de la actividad de la empresa poseen significación contable, ¿no? Es prácticamente la selección. La interpretación. La interpretación, estos hechos y procesa los datos correspondientes con arreglos a normas técnicas legales para poder elaborar una información significativa. La elaboración y transmitir la información. El hecho de transmitir la información a los sujetos económicos que precisen mediante los casos contables. En este caso, la comunicación. La comunicación obviamente se va a dar ya en el caso, por ejemplo, a los accionistas, al gerente de la empresa, la comunicación de cómo ha sido la contabilidad durante el año, ha habido ganancia, ha habido pérdida, ¿no?, en base a eso. Los principios de dualidad. ¿Qué es el principio de dualidad? Consiste en distinguir en cualquier hecho empírico al menos dos elementos que se relacionan entre sí. Este principio también es aplicable a los hechos económicos, ¿no? Así también la empresa podrá captar o percibir cualquier transacción que realiza. Distinguirá como mínimo los elementos que intervienen en la misma. Dentro de estos elementos habrá que diferenciar el que constituye origen o recurso de la operación, la causal, y al que se considera el empleo o la aplicación y el efecto. Por ejemplo, si una empresa compra al contado un camión, los elementos involucrados en esta transacción son el camión y el dinero, ¿no es cierto?, que juegan los siguientes papeles. Ya será el asiento de compras, el asiento de pago, ¿no es cierto?, con qué dinero le está pagando, si es en efectivo o no.
De esta forma de captar o observar los hechos económicos no solo se aplica en la contabilidad financiera, sino que son extensibles a las restantes áreas contables. De todos modos, hay que advertir que los términos empleo y recurso se usan en la contabilidad nacional, mientras que los mismos conceptos en contabilidad financiera se designan como el debe y el haber, lo que ingresa y lo que sale, ¿no? De acuerdo a lo que es Fray Luca Pacioli, en la obra comentada en el capítulo anterior, se refirió a esta manera de captar la realidad económica al hablar del método de la partida doble. Es de notar que en una transacción el que intervienen son dos empresas, los elementos que para una de ellas constituyen recursos y para la otra son empleos. Por tanto, la misma operación será registrada en la contabilidad de cada una de estas entidades en forma diferente. Entonces, a eso se refiere lo que es el método contable. Los hechos económicos y los hechos contables. ¿Qué son hechos económicos y hechos contables? Los hechos económicos es cualquier actividad u operación que realiza la empresa, una compra, una venta, un crédito, un abono, etc. Cada hecho económico o la operación debe ser identificado y clasificado para luego proceder a registrarlo en la contabilidad. Ya, después también tenemos, por ejemplo, cuando se realiza una compra hay que determinar en qué rubro se clasificará: activo fijo, activo movible, costo, gasto, por ejemplo, ¿no? Y una correcta identificación y clasificación de los hechos económicos garantiza una información contable ajustada a la realidad, confiable y adecuada para servir como sustenta en la toma de decisiones. Los hechos contables se denominan a los actos o transacciones que, teniendo consecuencias de contenido económico, afectan al patrimonio de la unidad económica de forma directa y concreta. Sin embargo, conviene precisar que no todos los hechos económicos que realiza la empresa afectan a su patrimonio, por lo que no son captados por la contabilidad. ¿Cómo se clasifican los hechos contables? Se puede definir como aquellos acontecimientos que afectan o pueden afectar al patrimonio de la empresa, según las modificaciones que se produzcan en el activo, en el pasivo y neto, o en los resultados. Ponemos clasificación de los hechos contables en permutativos. Son los hechos que se pueden alterar al activo, al pasivo o neto, pero sin afectar a los resultados. Por ejemplo, la compra de un vehículo al contado o el ingreso de efectivo en el banco, se cambia un elemento de activo que sube por otro que baja. Los modificativos son hechos que alteran los resultados, bien aumentado o bien disminuyendo el activo o el pasivo. Por ejemplo, el pago de una reparación al contado o el abono de intereses de una cuenta corriente. Y los mixtos prácticamente son hechos que a la vez son permutativos y modificativos. Por ejemplo, la venta al contado de un auto usado por más o menos su costo, ¿no es cierto? Entonces, ya sabemos, los hechos económicos se refiere a todo tipo de transacción que realiza la empresa, y los hechos contables si es que hay alguna modificación dentro del patrimonio. ¿Ya? Después tenemos también la cuenta contable. ¿Qué es la cuenta contable? ¿No? Las cuentas. Por ejemplo, la cuenta es el nombre que utiliza para registrar en forma ordenada las operaciones que diariamente realiza una empresa, con un esquema de una T que tiene que estar en el debe o en el haber. Las formas más simples de iniciar el aprendizaje de los registros contables
es mediante el esquema de la cuenta de una T. Sus partes son el nombre completo de la cuenta, el debe al lado izquierdo del registro de débitos y el haber al lado derecho de los registros de créditos. El registro en la cuenta T. Debitar. Una cuenta es registrada en un valor en un lado izquierdo, es decir, en los debes. Acreditar una cuenta es registrar un valor en el lado derecho, es decir, en la columna del haber. Y el movimiento del débito es la suma de todos los valores registrados en el debe de una cuenta. Movimiento de crédito es la suma de todos los valores registrados en el haber. Los saldos en las cuentas T. Saldo en la cuenta de una cuenta es la diferencia entre dos valores registrados en la columna del debe y los valores registrados en la columna del haber. El saldo del débito. Una cuenta tiene un saldo débito cuando el movimiento débito es mayor que el movimiento del crédito. Y el saldo del crédito es una cuenta que tiene saldo crédito cuando el movimiento crédito es mayor que el movimiento del débito. Ya, entonces tenemos las cuentas de balances reales, son el activo, el pasivo y el patrimonio. Y de resultados nominales son ingresos, gastos y costos. Y las cuentas del orden, claro. Las cuentas representan las propiedades, derechos y deudas de una empresa de una fecha determinada. Asimismo, los costos, los gastos y las utilidades de un periodo determinado, de acuerdo con su naturaleza. Las cuentas se clasifican en reales o de balance nominal o de ganancia o pérdidas y orden. Las cuentas reales de balance. Estas representan en las cuentas del activo, pasivo y patrimonio. En el activo son todos los bienes derechos apreciables en dinero de propiedad de la empresa, representando entre otros en el dinero en caja o en bancos. Las mercancías, los muebles, los vehículos y derechos, las cuentas por cobrar y todos los créditos a su favor. Características. El activo se caracteriza por estar en la capacidad de generar bienes o servicios, estar bajo el control de las empresas, generar un derecho de reclamación. En las cuentas del activo, como ya les dije, en el debe es cuando aumenta y en el haber es cuando disminuye. Los activos. 10.05 es caja, 10.10 bancos, 12.05 acciones, 13.05 clientes, 13.65 cuentas por cobrar a trabajadores, 13.55 anticipos de impuestos, 14.35 son mercancías no fabricadas por las empresas y así sucesivamente hasta llegar a la cuenta 39, ¿no? También tenemos el pasivo. Son todas las obligaciones contraídas por las empresas para su cancelación en el futuro. Sus características es: la obligación tiene que haberse causado, lo cual implica el deber de hacer el pago. También existe una deuda con un beneficio cierto. Los pasivos prácticamente, ¿no?, son de la cuenta 40 a la cuenta 49. Y lo que son el patrimonio es la diferencia entre el activo y el pasivo. Representa los aportes del dueño o dueños para constituir la empresa. Y además incluye las utilidades y reservas. Constituye un pasivo a favor de los dueños de la empresa, por lo cual se maneja de igual forma que las cuentas del pasivo. Sus características está constituido por el aporte inicial y el aporte adicional de los dueños de la empresa. Se incrementan las utilidades y se disminuyen las pérdidas del ejercicio contable.
el patrimonio, ¿no es cierto? Son de la clase 5. Luego también tenemos, por ejemplo, los gastos. Una empresa debe efectuar pagos por los servicios y los elementos necesarios para su buen funcionamiento. Esto constituye un gasto o una pérdida porque esos valores no son recuperables. Ejemplos son los pagos de sueldos a los trabajadores, arrendamientos, servicios públicos, entre otros. Y bueno, el resumen de la unidad es: cuenta es el nombre que se utiliza para el registro ordenado y clasificado de las transacciones comerciales realizadas de una empresa, de acuerdo a su naturaleza, y las cuentas se clasifican reales o de balances, nominales o de estado de resultados y de orden. Las cuentas reales pueden ser el de activo, pasivo y patrimonio. El activo es el conjunto de bienes y derechos de propiedad de una empresa que pueden valorarse en dinero. El pasivo representa las obligaciones o deudas contraídas por la empresa. El patrimonio está formado por todos los aportes de los dueños para constituir la empresa y además incluye las utilidades y reservas matemáticas. Se calcula por la diferencia entre el activo y el pasivo. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy.